Muy bien. Entonces, esos tiempos de reparación, ¿no? Que en realidad se llaman tiempo fuera de servicio, porque lo que ustedes pueden apreciar es lo siguiente, ¿no? Se da el trabajo del elemento y este sale de servicio por una falla, ¿sí? Hasta que recupera su, su operación, ¿no es cierto? Su servicio, ¿correcto? ¿Ya? Y continúa, ¿no? Hasta que vuelva a pasar algún evento. Entonces, ese tiempo en rojo se denomina tiempo fuera de servicio, ¿ya? Ese tiempo fuera de servicio está ligado a lo que nosotros ya conocemos y hemos visto en cuarto ciclo, ¿no es cierto? Que es nuestro indicador de promedio de reparar, ¿correcto? Que es el MTTR, ¿correcto? Entonces acá me gustaría que ustedes recuerden y me digan qué cosa es el MTTR, ¿no? ¿Qué es el MTTR como indicador? ¿En base a qué se calcula? ¿No? A ver, los escucho. Ya, Luis Rima dice es el tiempo promedio de reparación de una falla, ya, ese es el MTTR. Marcial Panuera también, el tiempo promedio para reparar una falla, ya. Michelle también, tiempo promedio entre reparaciones, no. Tiempo promedio para reparar, diferente, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de este tiempo promedio para reparar, es un indicador que se lleva su control de las ocurrencias del pasado. Entonces, a ver, ¿quién se acuerda, por favor, cuál era la fórmula que tenía este indicador para poder calcularlo? A ver, Luis Rimas me dice tiempo total de reparación sobre el número de fallas. Ya, tiempo total de reparación sobre el número de fallas. Muy bien, comparto pantalla. Ya. Y vamos a buscar el MTTR. Ahí está. Mean time to repair. Tiempo promedio para reparar. La fórmula que nos dijo Luis Rimac. Tiempo total de reparación sobre el número de reparaciones. ¿Correcto? El número de fallas. ¿Sí? Entonces, acá pueden ver y recordar este ejemplo, ¿no es cierto? Donde yo podía ver 10 eventos, ¿no es cierto?, de falla, y cada uno de sus eventos tenía esta cantidad de tiempo de reparación. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Se hacía la suma de todos estos tiempos, ¿correcto?, de reparación, es lo que ven acá en la fórmula, ¿sí? Ahí está, 2 más 6 más 10, se totaliza el tiempo de reparación y se divide entre la cantidad total de eventos, ¿correcto? Entonces, 50 horas entre 10, 5 horas. En promedio, se repararía en 5 horas, ¿ya? Bueno, ese es el MTTR como indicador, un tiempo promedio que nos indica una probabilidad de reparar una falla en un determinado tiempo, ¿ya? Pero lo que hay que entender es que este MTTR está compuesto por pequeñas fases, pequeños tiempos. Acá no hablamos del MTTR como tal, como el indicador, sino lo hablamos como un tiempo. Es decir, este valor de 5 horas
¿De qué se compuso? Las 5 horas son un total, es un 100%. ¿De qué se compuso ese MTTR? ¿Correcto? Eso es lo que vamos a analizar ahora y vamos a ver qué cosas se tiene que hacer respecto a este MTTR. Esta tercera unidad ya saben que nos lleva a optimizar la mantenibilidad formulando planes de acción para reducir los tiempos de reparación de fallas en los sistemas de la maquinaria. Ese es nuestro objetivo principal, general, como querramos llamarlo. Para esto, la clase pasada ya hemos cumplido un primer objetivo que ha sido evaluar la mantenibilidad en base a tiempos de reparación de distintos modos de falla. Ya, perfecto. Ya hemos evaluado estadísticamente el tiempo de reparación, ¿correcto? Perdón. Entonces, lo que hemos hecho ha sido analizar, ¿no es cierto?, estadísticamente los datos de reparación, ¿no? Hemos evaluado por las 3 distribuciones, como vimos ahí en el resumen, y con estas distribuciones, pues, haciendo el test de hipótesis, elegir la mejor de las distribuciones, ¿no?, de acuerdo a cómo se adecúen a los datos de reparación. Ya, ese es un primer proceso. Ahora lo que viene es analizar cuantitativamente los tiempos medios para reparar, ¿ya? Obviamente un equipo, una máquina pesada, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere esto? Esto va al hecho de, vamos a ir a pizarra, poder entender qué cosa está atrás de este dato de reparación, ¿correcto? Porque yo puedo tener este dato de reparación, haberlo analizado perfectamente, pero ¿qué habrá dentro de esto, no? Entonces, justamente, ustedes pueden ver este esquema acá, ¿no? Que atrás del MTTR hay una serie de fases, pero que además hay otras 2 fases que no componen el MTTR, pero que sí componen lo que se llama el tiempo total fuera de servicio, ¿ya? El tiempo fuera de servicio. Entonces, esto es lo que tengo que analizar, porque ¿cuál es el objetivo acá? El objetivo es que este MTTR sea el menor posible, ¿ya? Y para lograr que sea el menor posible, entonces lo que tengo que hacer es reducir cualquiera de las fases que lo compongan. ¿Por qué estas 2 fases se sacan del MTTR? Bueno, son temas netamente operativos. ¿Ya? Ahorita yo voy a volver a hacer este esquema y voy a poner ya con términos más sencillos cada uno de los elementos que componen el tiempo fuera de servicio y el MTTR. ¿Ya? Y nos vamos a abocar a estudiar el MTTR. Nos vamos a ir a pizarra, ¿ya? Muy bien, ese tiempo promedio para reparar, entonces, como han visto, se compone de la siguiente manera, ¿no? Primero, este tiempo fuera de servicio tiene una primera fase en la cual ni bien se presenta la falla, ¿no es cierto? Ahí donde está la X, ni bien se presenta esa falla, ¿no? Empieza a transcurrir este tiempo que está en ese color lila. ¿Qué es eso? Bueno, es el tiempo en el que el operador avisa a mantenimiento que ha ocurrido una falla, ¿no? Entonces voy a poner así, aviso a mantenimiento. Ahorita voy a arreglar, ¿ya? Aviso a mantenimiento. Entonces se avisa a mantenimiento. Una vez que mantenimiento ha tomado conocimiento de esta falla, entonces viene la primera fase que le voy a poner ya un color distinto, un color rojo. Esta primera fase ya es parte del MTTR
es la primera fase del MTTR, pero la segunda fase del tiempo fuera de servicio. ¿Ya? Primera fase dentro del MTTR porque ya está dentro del campo de mantenimiento. Mantenimiento ya tomó conocimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora mantenimiento que ya conoce que hay una falla? Bueno, va a recabar toda la información necesaria acerca de la falla y va a tener que emprender el recorrido hasta ubicar el equipo que ha fallado. Entonces, esta fase se resume en lo que es preparación y ubicación, ¿ya?, del equipo. Así, ¿ya? Preparación y ubicación del equipo. Esa es la primera fase que tiene el MTTR, ¿ya? Y está en color rojo porque ya es campo de mantenimiento. Después viene, como ya se ubicó el equipo, entonces, muy bien, ahora tengo que empezar a evaluar qué es lo que pasó, ¿no? Entonces viene la segunda fase del MTTR, tercera fase del tiempo fuera de servicio, y es acá que voy a tener que empezar a evaluar el equipo. Voy a hacer un proceso de diagnóstico, ¿ya? Voy a hacer el diagnóstico entonces. Voy a encontrar el problema, voy a ir a fondo de este problema y de esa manera determinaré cuál es la causa de esta falla, ¿sí? ¿Cuál es la causa que está afectando esta falla? Ahora, muy bien, detecto esa causa y se supone que encuentro algún elemento o algunos elementos que han sido los generadores de la falla y que ya no pueden seguir trabajando. Entonces voy a tener que hacer el cambio de esos elementos, ¿correcto? Entonces tendré que hacer un pedido, ¿no es cierto?, de esos elementos, de esos repuestos. Entonces viene una cuarta fase del tiempo fuera de servicio y una tercera fase del MTTR, que es justamente el pedido, ¿ya?, y espera de repuestos, porque los repuestos no están necesariamente a la mano, ¿ya? Los repuestos no están ahí a la mano. Entonces, esto tiene que generar un tiempo, ¿no? O sea, en general lo que se hace es se revisa en el almacén y se busca. Si no se tiene alguno de estos, se genera un proceso de compra. Y eso puede demorar, ¿no? Entonces, este tiempo es muchas veces el generador de más problemas, ¿ya? Muy bien, pero va a transcurrir un tiempo y obviamente ya voy a tener los repuestos. Teniendo ya esos repuestos, pasamos a la quinta fase del tiempo fuera de servicio, cuarta fase del MTTR, que ahora es la propia intervención, ¿ya? Ahora ya viene el mismo proceso de reparación. Tengo que reparar esa falla, ¿ya? Se repara la falla, se hace el control de calidad, se hacen las pruebas necesarias para definir el resultado de la reparación. Y el equipo ya está listo, ¿correcto? Ya quedó listo. Entonces pasa nuevamente al campo de operación porque el equipo tiene que regresar ahora a la operación. Entonces nuevamente entra un tiempo en lila, que es la sexta fase del tiempo fuera de servicio, ¿sí? ¿Ya? Y la segunda fase, digamos, dentro de lo que es la operación dentro de todo este tiempo fuera de servicio. Entonces va a entrar
al retorno, ¿ya? Retorno a operación. Esa es la última fase, ¿correcto? Ahí está. Esas son las 6 fases que tiene el tiempo fuera de servicio, de las cuales las 2 que están en color lila, que son la primera y la última, no deberían ser un problema, porque ahí basta con generar un procedimiento adecuado en el cual se sepa que ni bien ocurre la falla, el operador tiene que avisar a mantenimiento, para que así ese tiempo sea mínimo, ¿sí? Ese tiempo no puede ser el que me afecte. Y de ahí, una vez que esté reparado el equipo, ya certificado con todas las pruebas y demás, el equipo debería inmediatamente regresar a operación, ¿ya? Entonces, de esos tiempos no me voy a preocupar, pero sí me voy a preocupar de los otros 4, porque ahí es donde el MTTR se empieza a elevar. El MTTR es la composición de esos 4 tiempos, ¿ya? A ver, vamos a ver. Pues nuevamente, cuando hablamos del MTTR es porque estamos persiguiendo un objetivo, ¿no? Que es mejorar la mantenibilidad, lograr un valor de mantenibilidad adecuado, trabajar en zonas de alta mantenibilidad, porque yo quiero que el mantenimiento de mis equipos sea fácil, ¿sí? Y yo puedo generar acciones para que pueda ser fácil, ¿ya? Pero ¿de qué depende esa mantenibilidad? Luego de haber visto esas fases del MTTR, nos podemos dar cuenta que hay una serie de aspectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el acceso a partes, acceso a repuestos. Claro, pues, o sea, si yo no tengo los repuestos, mi tiempo de pedido y espera de repuestos se va a alargar. Entonces, la accesibilidad a los repuestos es clarísima, ¿ya? Complejidad técnica. Bueno, complejidad técnica. Esto me va a atacar en la parte de la preparación, ¿no es cierto? Y la ubicación del equipo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se hace una buena entrevista a un operador, se recaba bastante información como para poder yo llevar ciertas cosas, me refiero a herramientas, posibles repuestos, ¿no? Como para poder iniciar ya con las acciones de reparación, ¿sí? Y no tener que llegar hasta donde está el equipo y darme cuenta que, uy, me faltaban herramientas, entonces que no puedo hacer ni siquiera el diagnóstico, ¿sí? Entonces, para eso es clarísimo el tema de la experiencia, la capacitación y sobre todo el tener una buena comunicación con los operadores, ¿ya? Después el tema de complejidad técnica también entra en el diagnóstico, en la reparación misma, en lo que Víctor preguntaba, ¿no? Las pruebas de la reparación. O sea, tengo que certificar que esas pruebas son las correctas para poder identificar que ese mantenimiento ha sido bien realizado, ¿ya? Después dice manuales claros y completos. Obviamente esto es información que me va a ayudar, ¿sí? Después dice partes o piezas estandarizadas. Ya, acá en un caso me hablaba del acceso, o sea, la disponibilidad. Y si no tengo esa disponibilidad en el almacén, que tenga proveedores que me vayan a abastecer de estos repuestos pues en un tiempo menor, ¿no? En este caso se habla de partes o piezas estandarizadas, estamos hablando de repuestos que obviamente ya tengan una codificación, un número de parte, ¿no es cierto? Como para poder identificar y que los procesos justamente de requerimiento y adquisición y espera también sean menores, ¿no? Y no vayamos a generar errores que vayan a alargar el tiempo de reparación. Manejo de componentes, bueno, ahí se refiere justamente a la pericia, a la experiencia que puede tener un técnico en la manipulación en el proceso de reparación.
¿sí? La instalación, qué acciones se deben generar en un repuesto antes de instalarlo en la máquina, ¿ya? A eso se refiere. Calidad de materiales de fabricación, está muy ligado, si se dan cuenta, la mantenibilidad está muy ligada a la parte de repuestos, ¿no? Ahí está hablando de la calidad de los insumos, de los repuestos que se utilizan para el proceso de reparación. Y a veces, pues, terminamos poniendo un repuesto y este repuesto no hace que levante la máquina. Nos damos cuenta y el repuesto es de mala calidad o finalmente estaba dañado. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Mi objetivo de disminuir de aumentar la mantenibilidad al tacho, porque me va a seguir alargando la reparación. ¿Ya? Y de ahí, miren lo de abajo, herramientas necesarias estandarizadas. Bueno, las herramientas que se requieren para poder hacer el proceso de reparación. ¿Ya? De ahí, los que habíamos hablado son factores internos. Estos otros son factores externos. ¿Ya? La disponibilidad de repuestos. Una cosa es que yo pueda tener el acceso, porque sí tenga contacto con proveedores, qué sé yo, pero otra cosa es que estos mis proveedores no vayan a tener el repuesto. ¿Sí? Entonces, eso ya escapa de mis manos, yo ya no puedo hacer nada. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, tendré que lamentablemente esperar, ¿no es cierto? Esperar nada más, no me queda otra, ya no puedo hacer más. No voy a ir con una pistola donde el proveedor y decirle, no, dame repuesto, ¿no? No, pues, no lo tiene, ¿no? Entonces, él también tiene sus tiempos en el que tendrá que hacer su pedido, qué sé yo, ¿no? Entonces, eso ya escapa de nuestras manos. Disponibilidad de mano de obra, ¿acá a qué se refiere? Que muchas veces nosotros ya tenemos nuestra mano de obra ocupada, ¿sí? Y entonces tengo que tercerizar servicios. Y claro, o sea, con las contratistas que tercerizo, yo no soy la única empresa a la que le brindan servicio. Hay otras empresas a las que les brindan servicio. Entonces, no porque hoy día me falte gente y le diga, necesito 5 técnicos, me van a traer a los 5. O sea, también ellos tienen sus procesos y me brindarán lo que ellos me puedan brindar en ese momento. Ahora, ahí hay que ver también procesos de coordinación, cómo manejamos la comunicación con estos nuestros contratistas, ¿ya? Después, capacitación de especialistas. Eh, ¿Por qué? O sea, no se refiere al hecho de que yo tenga que capacitar, porque eso es interno, sino se refiere a la oferta que haya respecto a capacitación. Y pasa mucho, por ejemplo, acá en el Perú, que no hay dónde preparar a especialistas, por ejemplo, en reparación de motores de maquinaria pesada. ¿Sí? TechSoup es una de las pocas instituciones que tiene cursos alineados a eso. Pero si tengo que capacitar, por ejemplo, en cosas ya más profundas, más de detalle ya de procesos que de repente ya miden la expertise, el nivel de conocimiento de los procesos, no existe. No existe y solamente obviamente esto se va aprendiendo dentro de las empresas que brindan servicio, ¿no? Fabricantes obviamente de maquinaria que a través del tiempo a sus técnicos pues en qué sé yo 10 años van formando, ¿no? En estos aspectos, ¿ya? Entonces ese es un tema que es bastante complejo y que justamente impacta en lo que es la mantenibilidad, porque si yo no tengo gente capacitada, entonces mi proceso de diagnóstico, mi proceso de reparación, la preparación van a ser deficientes, ¿ya?
De ahí otro tema dice herramientas para diagnóstico y reparación. Acá no se refiere al hecho de si tengo o no tengo la herramienta, porque eso sería interno. No, se refiere al hecho de que estas herramientas sean de fácil manipulación, fácil uso, entendimiento e interpretación de lo que me está dando como información. ¿Ya? De ahí, capacidad en la programación de tareas. Eh, Pasa que, como han visto, el MTTR es un proceso, ¿no? Son varias fases que lo conforman. Entonces, ya cuando estamos en la propia falla, eh, tenemos que programar cómo se va a trabajar. Entonces, se asigna una persona, todo esto, ¿no? Y puede pasar que ya avanzando en una reparación, pueda aparecer de repente alguna emergencia y tenga que sacar a mi personal de esta reparación para atender esa emergencia. Entonces, ahí justamente se ve esa capacidad en la programación. ¿Qué cosas se utiliza para poder realizar estos trabajos y con qué tipos de prioridades se generan? ¿No? Entonces, pero todo esto además está actuando de manera externa, porque yo no soy adivino de que puede pasar cualquier otra cosa mientras esté en el proceso de atención ya de una falla. De ahí el servicio de postventa, que esto básicamente se refiere a los proveedores de repuestos, de servicio de mantenimiento, ¿no? Cómo me brindan y bajo qué estructura. O sea, yo le aviso de una falla ahorita me va a atender o tiene sus tiempos, cómo es, ¿no? Cómo trabaja, ¿ya? Después dice limpieza y estado de la máquina. Ya, factor externo a la mantenibilidad. ¿Por qué? Porque eso está definido por la operación. Si, por ejemplo, en una unidad minera, ¿no? En esta época de lluvias, ustedes entenderán que los caminos de acarreo por donde transitan los equipos, pues son barrizales, ¿no? Entonces, obviamente los equipos pues están llenos de barro. Entonces, si yo no tengo procesos de limpieza adecuados que cada día aseguren que se pueda evacuar este barro de los equipos, en el momento que me ocurra una falla voy a tener que hacer la limpieza, el lavado. Y eso me va a impactar en alargar el tiempo de la reparación. ¿Sí? Entonces es algo externo. Que se puede manejar, sí se puede manejar con procedimientos, todo eso, ¿no? Pero me afecta a mí como mantenimiento. Después dice historial de averías y procedimientos. Bueno, el histórico, en realidad, más que el generar un histórico, hace referencia a que sea una política de la empresa el trabajar con datos, ¿no? O sea, el que se pueda tener sistemas de control potentes que me permitan captar esta información. Porque todo esto va a hacer que el tiempo de reparación disminuya. Cuando yo tengo mayor histórico y la falla, por ejemplo, se repite, yo ya sé cómo he atendido antes esta falla. Y eso me va a ayudar a que los tiempos en las distintas fases sean menores. ¿Ya? Entonces, esos son los factores tanto internos como externos. ¿Ya? Bueno, acá habíamos visto un poquito estos aspectos y lo que vamos a hacer acá es una evaluación de los tiempos, ¿no? O sea, si yo tengo tiempos promedios para una determinada falla respecto a estas cuatro fases, ¿qué cosa podría hacer? ¿Cómo podría hacer para mejorar este proceso? ¿A qué me refiero? Voy a pizarra un ratito para que me entiendan qué cosa vamos a hacer. Miren, nosotros hemos partido de evaluar estadísticamente esos datos de reparación. ¿Sí?
Ahora, esos datos de reparación los hemos descompuesto. Vamos a analizar respecto a todos estos tiempos, a estos 4 tiempos, cuáles son los tiempos más impactantes. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar ese nuestro MTTR, que voy a hacer lo siguiente, ¿cierto? Aquí está nuestro MTTR, ¿ya? Ahí está el MTTR, y lo que voy a hacer es cómo impactan estos diferentes tiempos, estas diferentes fases respecto al MTTR, cuál es el nivel de impacto. Y entonces, en función a esto, ¿qué podría hacer para poder generar, ¿no es cierto?, que el MTTR, porque nuestro objetivo acá es que el MTTR disminuya. ¿Qué puedo hacer en estas fases para lograr la disminución del MTTR? Pero para eso voy a evaluar cuantitativamente el MTTR. Y una vez que yo haya evaluado cuantitativamente estos tiempos, lo que voy a lograr, ¿no es cierto?, como objetivo, planteándome como objetivo, es que estos tiempos puedan disminuir y de repente tener ahora un nuevo MTTR, ¿sí? Mi nuevo MTTR. Y si yo ahora aplico esta disminución a los datos de reparación, ¿sí?, y realizo un nuevo análisis estadístico, ¿sí?, un nuevo análisis de datos de reparación, ese es el análisis estadístico, ¿ya? Entonces, lo que voy a tener seguramente son nuevos indicadores, ¿no es cierto? Es decir, un nuevo beta, un nuevo eta, ¿sí?, una nueva tasa de reparación, una nueva media, esa media me salió mal, entonces una nueva media y una nueva desviación estándar, ¿sí? Entonces miren, inicié estadísticamente, evalúo el MTTR, veo por dónde tengo que disminuir, hago mi proyección de disminución, vuelvo a evaluar mis datos de reparación, ahora disminuyendo esos tiempos en los que se va a impactar, y finalmente vuelvo a hacer un nuevo análisis de las distribuciones para poder ahora tener nuevos indicadores y proyectar nuevos niveles de mantenibilidad. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que se ve, ¿ya? Yo podría tener lo siguiente, ¿ya? Yo podría tener que dentro del MTTR la proporcionalidad de los tiempos sea algo así, ¿ya? Lo que yo generalmente he visto es esto, ¿ya? Así les voy a graficar esto. Ese para mí es un primer tiempo. Solamente me voy a dedicar a los 4 tiempos del MTTR. Lo que generalmente yo he visto ha sido así, ¿ya? Ahorita van a entender lo que estoy haciendo. Y ya. Ahí están los 4 tiempos. El tiempo que yo generalmente he visto que tenía la mayor proporción, o sea, que ocupaba la mayor proporción del MTTR, era el pedido y espera de repuestos. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver la barra más grande es esa, ¿no? De ahí el siguiente era el diagnóstico.
¿ya? Diagnóstico. De ahí el siguiente que veía era la reparación y la fase que menos tiempo demandaba era la preparación y ubicación del equipo, que puede ser variable, ¿eh? Porque si yo estoy hablando de un trabajo de campo, este de repente podría ser el mayor, pero indudablemente si es trabajo de campo en el cual me tengo que movilizar y todo, probablemente no pueda hacer mucho, ¿no? Entonces siempre va a ser demandante. Pero en general ha sido esto lo que he visto, ¿ya? Entonces, lo que me preguntaba Gavina es, ¿no? Ahí está sumando, ¿no es cierto?, todas estas proporciones, tengo el 100% y sería el MTTR, ¿ya? Pero ¿qué pasa si ahora, en vez de ponerlo como proporción, lo ponemos como tiempos, ¿no es cierto? Y yo logro generar alguna acción, vamos a ponerle un color acá, genero alguna acción sobre este, que es el que más tiempo me toma, a eso se le llama una acción de mejora, ¿ya? Genero una acción de mejora, ¿ya? Y hago que este MTTR disminuya hasta por ahí, digamos, ¿ya? Como tiempo, ¿eh? Ya no como proporción. Entonces disminuyo, ¿no? Resto con esa mi acción, he disminuido todo este tiempo, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el MTTR? Si sumo los tiempos al inicio, imagínense ya que al inicio, solo con el rojo, yo tenía que el MTTR, digamos como suma, voy a poner un tiempo cualquiera, ya sumaba 24 horas. Perfecto. Pero como he logrado generar una acción que ha disminuido este pedido y espera de repuestos, y digamos he impactado en una disminución, qué sé yo, de 8 horas. Entonces, el MTTR que estoy logrando ahora con esa acción, ¿no es cierto? Sería de 16 horas, ¿ya? Entonces, no es que yo ataque directamente al MTTR, ataco a la fase más, digamos, de mayor impacto sobre el MTTR y logro finalmente la disminución de todo el MTTR, ¿ya? Cierto equipo de una empresa ha presentado 3 eventos de un mismo modo de falla, dice, en 3 momentos distintos. O sea, es un mismo modo de falla, pero que ha presentado 3 eventos. Cada vez que ocurrió la falla, se realizó el mantenimiento correctivo necesario, siguiendo los procesos establecidos. En la siguiente tabla se muestran los datos registrados respecto a los tiempos de cada fase del tiempo fuera de servicio a causa de este modo de falla. Y ahí ustedes pueden ver falla 1, falla 2, falla 3 y las fases del tiempo fuera de servicio. En orden, ¿no? Aviso a mantenimiento, preparación y ubicación del equipo en el lugar, diagnóstico de la falla, requerimiento y espera de repuestos, reparación y retorno a operación. ¿Ya? Dice, usted como jefe de mantenimiento va a analizar estos datos para poder definir un plan de acción. Para ello va a consolidar los tiempos de reparación de cada evento y el MTTR del modo de falla. ¿Qué acciones recomendará? ¿Ya? Entonces acá tenemos dos procesos. ¿Ya? Primero, sería importante que evaluemos los 3 datos de reparación. Primer dato de reparación, falla 1. El dato de reparación, cuantitativamente hablando, sería la suma de 3 más 2, ¿no es cierto? Más 24 y más 3.
solo las fases que componen el MTTR. Entonces tengo 5, 29 más 3, 32 horas es mi primer tiempo de reparación. El de la falla 2 es 2.75 más 1.5 más 28 más 3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 28, 31, 32.5, 34.5, 35.75, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, perdón, 35.25. El segundo dato de reparación sería 35.25 horas. La falla 3, sumamos 3 más 1.5 más 24 más 2.5. Ahí tendría 4, 7 más 24, 31 horas del tiempo del dato de reparación 3. Entonces, analicen esos tres datos de reparación utilizando las distribuciones normal, Weibull y exponencial. Rápidamente le hacemos su test de hipótesis, agárrenme la plantilla del caso pasado, ¿ya? Evaluamos, definimos cuál es la distribución que conviene utilizar, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer después? Después yo voy a entrar y voy a hacer un análisis de Pareto a los tiempos promedios que me da el MTTR. Ya les voy a mostrar yo eso, ¿ya? Y después volveremos a hacer un nuevo análisis de los datos de reparación, pero ya viendo alguna acción que vaya a optimizar el proceso que tenga el mayor tiempo. Que por lo que veo es el requerimiento y espera de repuestos. ¿Ya? Entonces de esta manera vamos a trabajar. Ahora sí. Entonces ha sacado los datos de reparación, ha hecho la suma, en este caso, ha hecho la suma en cada una de las fallas de estos 4 tiempos, ¿no? Preparación, diagnóstico, requerimiento y reparación, ¿ya? Entonces de ahí salen 31, 32 y 35.25. Se hace el análisis, ¿no es cierto? Weibull acá, ¿ya? Acá de repente podría estar la duda, vamos a darle una revisión. Tengo los datos de reparación, tengo la mantenibilidad calculada, vamos a ver, quiero ver la fórmula. Aquí está 1 menos el exponencial A16, C17 es el tiempo de reparación característico y el exponente es beta. Está bien, me parece. Jalaré por algún caso acá. Ya, sale bien. Luego acá están los mismos estimados de la mantenibilidad. Ahí no hay problema. Acá está el margen de error, ¿sí? Valor absoluto del calculado con el estimado. Y acá está el calculado con el estimado del dato de vida anterior. Entonces, ahí está. Parece que todo está bien. ¿Ya? Ahora acá me parece, a ver, estoy sacando el máximo, ¿no es cierto? Y significancia es un valor netamente para Weibull y la fórmula del contraste, ahí está la raíz de los datos, que son 3 datos, ya está, y ahí pueden ver, ¿no es cierto?, que el D máximo es menor que el D crítico. Hay una distancia de 14.88% con un R cuadrado de 87%. Entonces, es adecuada para los datos de reparación. ¿Ya? En la normal igual, he hecho lo mismo, igual como Michelle también, ¿sí? Y me ha salido el mismo resultado, solamente que la distancia entre D crítico y D máximo sale 9.30, ¿ya? Acá habría que corroborar la fórmula, está bien, porque no he cambiado nada, he utilizado la misma plantilla, adecuada para los datos de reparación.
Y en la exponencial, ahí está el mismo análisis, su tasa de fallas, pero miren la fórmula, ¿no? La constante muy lejana de cero. Sin embargo, el R cuadrado es alto. Habría que ver por qué, ¿no? Pero cuando hago el test de hipótesis, pues me sale el de máximo 99% y el de crítico 57%. Entonces no es adecuada para estos datos de reparación. Así de simple. Ya ni siquiera evalúo la distancia, ya nada. ¿Es menor? No es menor, ya entonces no va. Entre normal y Weibull estaría la cosa, y claro, lo primero que hay que sopesar es esa distancia. 9.30, la mayor distancia va a ser la que evaluemos. ¿Ya? Entonces miren, todavía ya no voy a hacer la proyección de mantenibilidad, pero en tanto estaríamos definiendo que estos datos de reparación trabajarían con Weibull, ¿correcto? Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? Ahí está el cuadrito que tenemos en el caso. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a sacar el MTTR, ¿ya? Entonces, el MTTR estaría compuesto de lo siguiente, ¿ya? Voy a poner acá MTTR. El MTTR va a ser el promedio de los tiempos que corresponden, ¿no? De las fases que corresponden. Ahí podemos ver que el MTTR estaría compuesto de esos tiempos, ¿correcto? Y por ende, el MTTR vendría a ser la suma de todos esos tiempos. Entonces yo tengo que el MTTR es 32.75 horas, ¿ya? El tiempo promedio para reparar este modo de falla es de 32.75 horas, ¿sí? Y estos que ustedes ven acá son los tiempos promedio de cada una de las fases. Por ejemplo, en promedio, la preparación y ubicación del equipo en el lugar demora 2.92 horas. En promedio, el diagnóstico de la falla, 1.67. En promedio, el requerimiento y espera de repuestos, 25.33. Y en promedio, la reparación, 2.83 horas. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un análisis de Pareto acá. Solamente de esas fases del MTTR. ¿Ya? Entonces me voy a llevar estas cuatro fases, perdón. Acá. ¿Ya? Ahorita vamos a darle forma, no se preocupen. Ahí están los tiempos promedio. Voy a jalar de acá nomás. Ahí está. Vamos a ponerle así, ¿ya? Tiempo promedio, ¿no es cierto? Vamos a hacerle una tablita, pero le vamos a quitar este formato de negrita, ya está. Ahora sí. Entonces ahí está la fase y su tiempo promedio, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular una frecuencia relativa, ¿ya? Frecuencia relativa. ¿A qué se refiere? Lo que voy a medir es la proporción de cada una de las fases respecto al MTTR, ¿ya? Entonces, voy a decir, la preparación y ubicación de equipo en el lugar, en promedio, representa el 8.91% del MTTR. En promedio, la preparación y ubicación del equipo en el lugar representa el 8.91% del MTTR. ¿Ya? Y así ustedes van viendo los demás tiempos. ¿Sí? La misma lectura, ¿no? En promedio, el diagnóstico de falla representa el 5.09% del MTTR.
En promedio, el requerimiento y espera de repuesto representa el 77.35% y en promedio la reparación representa el 8.65% del MTTR. ¿Ya? ¿Qué se hacía? Se ordenaba, ¿no es cierto? Vamos a ver si me deja acá o si tengo que llevarlo a otro, a otro. Me dice, ¿quieres ampliar? Sí, amplía, pero no me ha salido bien, ¿ven? A ver, entonces algo pasado. De mayor a menor. Me está ordenando cualquier cosa. Ya. Espérense, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a llevar este cuadrito a otra hoja. No importa que haya salido así. Vamos a empezar a darle forma ahorita, no se preocupen. Ya. Y otra vez, ¿no? La proporción entre el MTTR. Ya está. El otro lo voy a borrar en un ratito. Ahí está. Vamos a ordenar ahora sí. Ahora sí. ¿Ya? Ahora sí lo ven ya ordenado. Entonces voy a calcular la frecuencia acumulada nada más. Ahí está. Frecuencia acumulada. Ya saben, primer acumulado el mismo que es relativo. Y después empieza a sumar lo que continúa, ¿no? Y ahí están las 4 fases ya con su relativo y su acumulado. Pues lo que vamos a hacer es aplicar el análisis de Pareto que ustedes han visto el ciclo pasado. ¿Ya? Entonces vamos a graficar, ¿sí? Columna. Esto voy a ir un poco rápido porque ustedes ya lo han visto. Ya saben cómo hacer un gráfico de Pareto. A ver. Y vamos a cambiar acá los números. Tienen que aparecer las fases. Ajá. Acá me ha sacado algún problema. ¿Por qué no me ordenó toda la tabla? Ha desvinculado la otra parte del cuadro. Espérenme un rato. Ahora sí, entonces, ya esto está corregido, ¿sí? Entonces, nuevamente, Pareto, ¿ya? Y para que se vea todo, vamos a ponerlo así chiquito, ¿ya? Seleccionar datos y ponemos las fases, ¿no? Ya está, ahí aparecen las 4 fases. A ver, ya está, perfecto. Y vamos a pasar ahora el acumulado. Vamos a generar una nueva serie. A ver, el acumulado. Ahí está. Ahí está el acumulado. Y vamos a cambiar el tipo de gráfica nada más para línea, ¿correcto? Y vamos a pasarlo al eje auxiliar. Y ya está.
Las letras vamos a ponerle un poquito más chicas. Y ya está. Perfecto. Ahora sí. Mejorar la gráfica. Ya. Perfecto. Lo único, ya saben, hay que trazar las líneas, ¿no? Entonces vamos a trazar las líneas horizontal, vertical. La horizontal, más o menos yo podría decir que está desde el 2.5 hasta el 4.5, perdón, desde el 1.5, ¿no? Y todo al 80%. Acuérdense esto, por favor, del ciclo pasado, ¿ya? Estoy haciendo rápido porque esto ya saben ustedes. Entonces, ay, caray. Miren, hay que tener paciencia con el Excel. Ahí está. Ya apareció esa línea, ¿no es cierto? Tenemos que hacer algunas modificaciones nada más. Vamos a ver. Tipo de gráfica tiene que ser de dispersión. Ahí está. Y le vamos a volver a dar sus coordenadas completas ahora. Hay que tener paciencia nada más porque no permite seleccionar rápidamente. Ya. Ahí más o menos se ha quedado un poco corta, entonces la coordenada inicial tengo que retroceder, ¿no? 1.4, poquito menos, ¿no? 1.35, 1.3, ya, 1.3 entonces. Acá había escrito cualquier cosa, ya. Ahora sí, horizontal y la vertical. Y ahorita le cambio el color, ya, las líneas. La vertical debería estar siempre en el 1.3 y debería ir del 0 al 80%. Igual hacemos la gráfica, seleccionar datos a partir de la serie 3. Si te apuraras Excel, ya está, agregamos. Ahí está. Ya apareció también esa línea amarilla y les vamos a poner un color rojo, ya, a ambas líneas. ¿Y qué cosa estamos viendo con nuestro Pareto? Lo que estamos viendo básicamente es que hay un tiempo que es, digamos, el más vital, ¿no? El vital dentro del MTTR, que resulta ser el requerimiento y espera de repuestos. Entonces, si yo quiero reducir el MTTR, tendría que reducir ese tiempo de requerimiento y espera de repuestos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a impactar en el 80% del MTTR. O sea, si yo reduzco con algún plan de acción, ¿no es cierto? Yo reduzco ese requerimiento y espera de repuestos, entonces voy a impactar en el 80% de la reducción del MTTR. ¿Correcto? O sea, es bastante, es lo más impactante. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, a partir de esto yo tengo que generar acciones, ¿correcto? Esto le quería poner, ¿no es cierto? Acción de mejora, ¿no? O impacto de fases. Ya, entonces estamos determinando que la fase de mayor impacto, en este caso, ¿no? En este caso, sobre el MTTR, es el requerimiento y espera de los repuestos.
Entonces, habría que ver alguna acción, ¿no? ¿Ya? Las, las acciones que vamos a realizar ya a mayor detalle las vamos a ver en el próximo ciclo, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se hace acá? Bueno, cuando yo tengo este problema con los repuestos, es un tema que puede depender mucho de mi proceso de adquisición. Entonces, yo lo que debería generar es una mejora, así lo voy a poner, mejorar el proceso de adquisición, adquisición de repuestos. Porque de repente lo que está pasando es que mi proceso está siendo muy burocrático, tiene muchas fases, qué sé yo, y eso es lo que me está alargando la situación, ¿no? Entonces tengo que mejorar ese proceso. Voy a conocer ese proceso y voy a generar acciones de mejora, ¿ya? Entonces es un proceso. A partir de esto voy a lograr generar lotes óptimos de compra, ¿correcto? Lotes óptimos de compra. Y voy a generar lo que se llama stock de respaldo. Eso quiere decir que en el caso de lo que es el almacén que manejo, en el cual seguramente no encuentro los repuestos al momento que los requiero, voy a hacer que estos repuestos puedan estar, al menos en un gran porcentaje. El porcentaje que se maneja para el stock de respaldo es un nivel de servicio de 95%. ¿A qué se refiere esto? Que de cada 100 pedidos que yo tenga, voy a asegurar atender el 95%. ¿Ya? Esas son las acciones, miren, que se van generando. ¿Ya? Entonces, acá voy a poner esta primera acción, que es mejorar el proceso de adquisición. ¿Sí? Y la segunda es lo que vimos también el ciclo pasado, es poder organizar, perdón, estaba diciendo, ya, lo que habíamos visto el ciclo pasado, que era organizar el almacén, ¿no es cierto?, con un ABC, por ejemplo, ¿no? Esto es paralelo, ¿ya? Porque de todas maneras, esto hace que se mejore los procesos de búsqueda, ¿no es cierto? O sea, porque si yo voy a optimizar el requerimiento, el tiempo de requerimiento y espera de repuestos, no me puedo poner trabas porque en mi almacén no se encuentre rápidamente el repuesto. Entonces, esta organización prácticamente yo debería dejarla descontada como para que se establezca que ese tiempo sea mínimo, o sea, no debería haber ni siquiera existencia de ese tiempo, debería ser despreciable, ¿ya? Entonces, eso es lo que se ve. Esas son las mejoras que se propondrían. Y el resultado es este, ¿no? Que el stock de respaldo va a hacer que se genere un nivel de servicio de 95%. ¿Qué quiere decir? Que podría lograr la reducción de este tiempo de requerimiento y espera de repuestos, al menos en el 95% de solicitudes de repuestos. ¿Ya? Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿eh? Voy a regresar acá a mis 3 fallas y entonces yo podría decir, bueno, tengo 3 eventos de falla. Entonces, el 95% de 3, voy a poner acá, 3 eventos, sí mejor, eventos de falla han sido 3, ¿correcto?
Entonces, con un nivel de servicio de 95%, yo podría al menos asegurar que de estos tres, ¿no es cierto? 95 por 3, por lo menos podría lograr que dos de esos tres servicios pudieran optimizarse el tiempo de requerimiento y espera de repuestos. Entonces voy a poner acá servicios optimizados y le he calculado el 95% de ese 3, pero voy a redondear a menos, porque no puedo redondear a más, ¿no? Redondear menos, ¿ya? Y voy a ponerle así para que me salga entero, ¿ya? Entonces, servicios optimizados podrían ser dos de esos tres, ¿ya? Perfecto. Eso quiere decir que en dos de estos tres servicios podría eliminar la fase de requerimiento y espera de repuestos, ¿sí? Eso quiere decir que si yo analizo, voy a llevar este cuadrito por acá, ¿ya? Pero voy a eliminar tanto esta fase como esta nueva fase, o esta última fase, perdón, y voy a generar la disminución del tiempo de requerimiento y espera de repuestos en 2 de 3. Siempre para estos casos tenemos, como estoy haciendo una proyección, porque es un plan de acción que se mide para resultados a futuro, no me voy a ir a la mejor de las expectativas, sino a la peor. Entonces, ¿en cuáles de estos voy a disminuir? Voy a disminuir en los que tienen 24. 0, 0. ¿Ya? Y haré la suma nuevamente. Y tendré 8 horas, ¿no es cierto? Seguramente en el primero, 35.25 se mantiene el de la falla 2 y 7 en el de la falla 3. ¿Correcto? Entonces, ahora ya habiendo optimizado esos tiempos, nosotros podemos volver a hacer un nuevo análisis. Voy a priorizar con Weibull, ¿correcto? Pero también haré con la normal y con la exponencial, ¿ya? Entonces, ahora con estos tiempos, con estos nuevos tiempos, van a hacerme otra vez el análisis de los datos de reparación. Cerraría esta sesión. Bueno, este es el nuevo análisis que se tiene, en el que se verifica nuevamente que la distribución Weibull resulta pues ser la más adecuada para estos datos de reparación, ¿no? Datos de reparación que además ya han sido optimizados, ¿no? Entonces yo podría hacer ahora una nueva proyección, ¿no? Con esta distribución Weibull, ¿sí? La proyección de la mantenibilidad, tomando como resultado, ¿no es cierto?, que esta mantenibilidad ha sido pues elegida para poder procesarse con la distribución de Weibull, ¿no? Entonces, si tengo ahí los tiempos de reparación, que podrían ser desde 1, 2, qué sé yo, ¿no? Hasta 19 horas que aparece ahí. Y poder proyectar justamente la mantenibilidad. Entonces, ya saben, 1 menos XP de menos, estoy con Weibull, ¿no es cierto? El tiempo entre el tiempo de reparación característico tendría que ser, ahí está, y todo esto elevado a la beta. Y ahí podemos ver la variación de ese MTTR, ¿no es cierto? ¿Ya? Si quiero ampliar de repente la selección
para poder ver un poquito más de datos y ver un poco de mayor incremento de la mantenibilidad, ¿no? ¿Ya? Ahí podríamos ver ese panorama, ¿sí? Entonces, definitivamente acá nosotros tendríamos que pensar en que un tiempo adecuado como para la reparación, ¿no es cierto? Como para poder indicar que pueda durar la reparación, sabiendo que podríamos tener el factor de los repuestos que vaya a generar un impacto sobre el MTTR, tendría que ser este tiempo de reparación característico, ¿no? Podríamos decir entonces que al ocurrir una nueva falla respecto a este modo de falla, la falla podría ser reparada en 20.57 horas, ¿no? Ese sería un tiempo como para que nosotros podamos pues, indicar al área de operaciones para que no vaya a estar esperando el equipo antes, ¿no? Y no vaya a tener complicaciones después cuando vaya a dar un tiempo de repente que no era el más correcto. Entonces, en principio este debería ser el tiempo y si obviamente ya se tienen todos los repuestos, ya tenemos referencia de cuánto dura la reparación. Entonces, ya según eso voy a poder estar dando indicaciones de los tiempos que me tomaría terminar el trabajo. ¿Ya? Muy bien.